Bienvenidos a Entrevista Ágora, un espacio de diálogo con la comunidad académica de nuestra institución y también de la comunidad académica de otras instituciones que nos acompañan a eventos que se desarrollan. Para el día de hoy contamos con la presencia del profesor Rafael Rubiano, docente, sociólogo, coordinador del programa de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Profesor Rubiano, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, espero que tengamos un buen espacio de reflexión y me siento muy complacido de estar acá. Bueno, profesor Rubiano, el motivo de su presencia aquí en la Universidad Surcolombiana, el cuarto encuentro de programas y facultades de ciencia política en el país. Se me invitó específicamente a hacer una exposición sobre lo que es el pregrado en ciencia política en la Universidad de Antioquia. Y particularmente la invitación está orientada a hacer, digamos, una reflexión y un debate sobre lo que significa, digamos, hacer de la ciencia política una profesión y en especial titular politólogos y politólogas en un país como Colombia. ¿Y nos puede compartir algo de esa reflexión? ¿Qué necesidades de formación política necesitamos los colombianos con las características que tenemos en este país? Imagínate, en un entorno donde cada vez es más grande los escándalos de corrupción, los escándalos de defraudación, los escándalos que tienen que ver con la politiquería, el clientelismo, hablar de la ciencia política. Creo que la Universidad Surcolombiana tuvo una muy buena ocasión para hablar no solo de qué se trata la ciencia política, sino también de cara al país, cómo formar a los futuros politólogos y politólogas. El objetivo de mi asistencia fue hablar del pregrado en ciencia política en la Universidad de Antioquia, específicamente lo que fue el proceso de autoevaluación. Nosotros estamos a la espera de la acreditación, pero más allá, digamos, de lo que ha sido la experiencia de la autoevaluación, lo que expuse fue más como una especie de diálogo de lo que es hoy por hoy los retos y desafíos de formar politólogos y politólogas en un país, ahora a propósito que entramos en lo que llaman era del posacuerdo, del posconflicto. Entonces fue muy nutrida, pues digamos la discusión fue enriquecedora, muy estimulante porque logramos detectar asuntos muy comunes entre todas las universidades que a nivel nacional vinieron al encuentro y también algunas diferencias. Entonces fue muy grato, fue indudablemente un gran estímulo porque me llevo una extraordinaria impresión de lo que vienen haciendo acá en la universidad, en especial pues cómo tienen concebido el programa de ciencia política y sobre todo la construcción de un diálogo entre pares. Yo creo que la ciencia política hoy tiene que ser pensada de un modo en que pueda dialogar entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global. Y sacamos conclusiones que nos van a permitir al día a día repensar no solo nuestro pregrado, sino el ámbito de la ciencia política. Profesor Rubiano, es frecuente escuchar en los jóvenes expresiones como que a mí no me gusta la política, yo no me meto en la política, y uno sabe que de fondo ahí hay un proceso político que tal vez viene de la misma sociedad, de la educación, y muchos de esos estudiantes, de esos jóvenes, pues ahora pues, se pueden convertir en estudiantes de un programa de ciencia política, y después de profesionales tienen que regresar a un entorno donde vamos a encontrar toda una sociedad apolítica o despolitizada y de manera intencional, es decir, porque quienes hoy están en el poder político, digamos que les interesa que hayan generaciones así, con esa actitud. Y ahora que el país está en un proceso de una nueva realidad, el desafío es grande. ¿Cómo lo están pensando? Sí, bueno, ante todo yo creo que hay un elemento que ha cruzado en el encuentro, digamos, las experiencias de los pregrados.
la crisis. Y la crisis tiene que ver no solo con un entorno, digamos, nacional, sino de carácter mundial. Crisis en todos los sentidos, de las instituciones, de los liderazgos, de los partidos, de las elecciones. Pero por fortuna se ha venido desde hace por lo menos 20 años para acá, se ha abierto los programas de ciencia política, sobre todo para acabar con esos prejuicios. Es que obviamente la política no es solo, digamos, en el Palacio de Nariño o en el Congreso, la política la vivimos diariamente. Y me parece que tu pregunta es absolutamente pertinente, porque lo primero que por lo menos en la enseñanza y la formación y el aprendizaje que noté, pues todos tenemos en común en los pregrados, es desprejuiciar, quitarle al estudiante que llega el prejuicio de que política es robo, política es corrupción, política es violencia. Hemos pasado un país, o hemos tenido más bien un país con más de 50 años de violencia, y en ese sentido yo creo que la clave es desprejuiciar. Empezar a desprejuiciar para que estas nuevas generaciones no solo sean los líderes, no solo sean los que lean la política o los que dirigen y orientan la política, sino que la piensen. Y todo el debate más o menos de los pregrados es si es posible no solo crear líderes con pensamiento, es decir, con reflexión y análisis, sino también empezar a transformar esa realidad del país en donde pues justamente pues los que tienen el poder o los que tienen el monopolio y la, digamos, dirección de la política son los que de alguna manera roban, estafan. Bueno, de modo que yo creo que tú lo dices muy bien, la tarea y los desafíos de la ciencia política es cambiar la imagen y la percepción, incluso la cultura que se ha tenido de ver de manera negativa que lo político y la política es un asunto, digamos, de bajos valores, o es un asunto que no nos implica. Y pues de hecho en gran parte lo que hemos discutido es que la política puede cambiar y transformar la realidad si se piensa, no solo si se lee. Bueno, uno también ve a algunos políticos más interesados en acercarse a los presupuestos y no a las políticas públicas. ¿Sí? Que es donde pues, debe ser el escenario de discusión. Incluso a alguien le escuchaba pues, que ser político es un ejercicio intelectual, ¿sí? De un intelectual que se puede estar formando en el mismo ejercicio y se va a asumir como tal, pero pues por la historia propia del país los ve a algunos, porque hay que reconocer que hay otros que están haciendo el trabajo desde adentro, sí, de construir acercarse a ese concepto ideal de lo que es la política, pero los ve uno más cercano y desafortunadamente con poder, pero sí, pues trabajar para hacer la ruptura, ¿no? Claro, no, y sobre todo, tú lo dices muy bien, romper con prejuicios, pero también con lugares comunes, con percepciones, y sobre todo yo creo que digamos el empeño y la misión y la visión y la tarea que es sacar en una realidad tan compleja como la del país o como a nivel continental, incluso mundial, politólogos y politólogas, tiene que ver justamente con eso, que la política se puede pensar y repensar y que no es un asunto solo de recursos, que hay una política, por ejemplo, en la vida cotidiana, desde que tú sales de la casa, tomas un bus, llegas a la universidad, llegas a la empresa, estás en un entorno regional. Ese es uno de los asuntos que me llamó la atención de la Universidad Surcolombiana y que de alguna manera en la Universidad de Antioquia se ha trabajado o se ha venido, digámoslo, estimulando muy específicamente. Cómo hacer que estas generaciones que estudian ciencia política se apropian del territorio, de sus gentes, de sus comunidades. La pregunta central del evento es cómo hacer ciencia política desde las regiones. Y en ello, obviamente, pues hay unas dinámicas indudablemente de poder, los caciques, los liderazgos, los partidos,
pero de alguna manera yo creo que en la medida en que la universidad se convierte en un espacio de nuevo lenguaje, nuevas percepciones, nuevas formas de comunicación, desde ahí se va rompiendo con esos esquemas, con esos prejuicios. Y no dudo que al ver, digamos, el pregrado en la universidad, en esta universidad, y al ver el programa de la Universidad de Antioquia, hay una realidad que se viene, digámoslo así, descomponiendo. Ahora, eso requiere tiempo, porque los cambios generacionales dependen de mucho tiempo. Cambiar la mirada frente al Estado, frente a las comunidades étnicas, frente a los partidos, frente a los líderes, y eso pues depende mucho, digamos, de los esfuerzos que hace la universidad, y creo también de algo muy simple, del gran esfuerzo que hacen los programas académicos, los profesores, la comunidad académica, porque de todas maneras el solo hecho que un estudiante cambie la mirada de lo político ya desde el aula, eso va a tener una injerencia cuando salga a la realidad, porque tiene otro lenguaje, otra manera de ver, otra percepción, otra mentalidad. Y lo que de alguna manera se viene haciendo muy fuertemente a nivel nacional es cambiar mentalidades, cambiar las mentalidades. Y estos chicos son la promesa para que de aquí a 20, 30, 40 o 50 años el país cambie. Profesor Rubiano, lo voy a invitar a unos anuncios institucionales y ya regresamos en la segunda parte. Muchas gracias. Regresamos a la entrevista ahora con el profesor Rafael Rubiano, coordinador del programa de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y quien está participando en el cuarto Encuentro Nacional de Programas y Facultades de Ciencia Política en el país. Profesor, estábamos conversando sobre eso, cuando es que algunos solo la palabra política genera como urticaria, como que sí. Sí, algo como que también dice lo académico, dice que ha banalizado, satanizado, y la sola palabra pues también de alguna u otra manera desafortunadamente se ha banalizado. Entonces la responsabilidad que tienen los programas pues bueno, es de una responsabilidad altísima. Muy grande. ¿Cómo están porque pensamos en los jóvenes que tenemos que formar? Pero ¿y cómo está el ambiente al interior de los profesores, los docentes? ¿La tienen clara? La pregunta es crucial, porque es que tú no puedes cambiar al sujeto al que le enseñas si no has cambiado tu mentalidad y tu actitud frente a ciertas cosas. No, yo creo que ha crecido la comunidad científica y por supuesto, digamos, el interés por cada vez, digamos, tener no solamente expertos, sino docentes que realmente tengan ciertos valores a la hora de enseñar y de practicar e incluso de investigar la política. Tenemos un nivel de responsabilidad social muy grande, porque cuando hablamos del cambio, y del cambio no solo en procesos de conocimiento, sino cambios generacionales, uno mismo tiene que apostarle a ese cambio como persona. Y aquí hay una exigencia, digámoslo así, de coherencia, no solo entre el pensar y el hacer, sino también entre el discurso y al mismo tiempo la enseñanza. Particularmente en la Universidad de Antioquia hay, digamos, dos valores que son los referentes más fuertes de la universidad, que se llama compromiso social y espíritu crítico.
sobre todo con algo, porque claro, la palabra política te frunce, te da mucho escozor, y es la idea de que la política no está desde arriba, no está solamente en las instituciones, en los estamentos, sino también en la gente, ¿cierto? En los ciudadanos. Y nosotros ahora el encuentro, digamos, ha planteado un reto que no es solo enseñar para conocer y tener saber o simplemente erudición, sino enseñar para transformar a aquel sujeto que está aprendiendo, convertir el aula en un lugar de transformación no solo en términos de volverse profesionales, sino ciudadanos. Además, tú lo has dicho muy bien, un país donde el abstencionismo es muy grande, donde hay monopolio de los medios de comunicación, donde son muy pocas las alternativas y las opciones en términos políticos, en un país pensado en extremos. Por ejemplo, yo creo que, y lo he notado, digamos, los programas de ciencia política a nivel nacional están apostando a cosas como el respeto por la pluralidad, el respeto por la diversidad, la tolerancia a la diferencia, y eso no solo se ve en una malla curricular, se ve en el diario acontecer, digamos, de los pregrados, el día a día, el segundo a segundo, el minuto al minuto. Ahora, que haya problemas y déficits, los hay. El problema de los recursos, el problema de la infraestructura, el problema de la desfinanciación, que si bien pues obviamente alteran los ritmos y los tiempos de los pregrados de ciencia política, también nos ponen en una obligación de trabajar con mucha más responsabilidad. Y en ese sentido yo creo que la tarea se ha ido haciendo bien, sobre todo porque la clave de la formación en ciencia política no es solo prepararlos para un oficio, sino indudablemente formarlos como proyecto de vida y ciudadanos, es una piel. Y ahora cambiar esa, digamos, muro tan fuerte de que la política es negativa, no tiene valores, la política es simplemente hacer, es una práctica sencilla. Yo creo que nos plantea indudablemente muchos más retos, aún hablando, por ejemplo, del tema del posacuerdo, posconflicto, de un país donde los grupos armados se desmovilizan y entran en el juego político. Ahí hay una pregunta muy sencilla. ¿Cómo lograr desactivar, desarmar, digamos, desde estos pregrados, desde los profesores, los estudiantes, desarmar la violencia del país a partir de pensar indudablemente la ciencia política? Y entonces, claro, es una tarea y una responsabilidad, es una responsabilidad muy grande. Bueno, ya que plantea el tema de la responsabilidad que nosotros tenemos como académicos, claro, por un lado está la pedagogía, que es un trabajo político, desarrollarlo bien es un trabajo político. Y una pedagogía articulada a la política, ¿para qué? Para propiciar espacios de pensamiento, que sería como el primer, digamos, ejercicio político, pensar. Pensar porque como tenemos una educación que es simplemente apropiarnos de conocimiento y replicarlo. Y repetirlos o ser muy rutinarios. Sí. Entonces, lo que quiero plantear ahí, de pronto es un planteamiento muy obvio. Pues, pensar es un acto político, digamos, de todos, no solamente de quienes se forman, y la educación se debe volcar como hacia eso, ¿no? Un ejercicio permanente y hay que construir el escenario para que eso emerja así casi que automáticamente. En las instituciones académicas de educación superior, digamos que sufrimos de hacer estos planteamientos. Los temas políticos, allá con los de ciencia política, los temas de comunicación, de cómo hacer ese trabajo de integración, de articulación y de asumir que esto es un tema que tiene que ver con todos. Sí, tocas, yo creo que una de las esencias problemáticas de la ciencia política como ciencia, ella se despliega ante lo
político y la política. Y esos dos escenarios competen indudablemente el, digamos, diario acontecer de cada uno de nosotros. Sin duda, el tema de que la ciencia política no sea una especialidad, sino que se desdoble al ámbito social, es una exigencia que tiene no solo la universidad pública, sino también la privada. Y en ese sentido es muy importante utilizar aquí un concepto de la ciencia política que es fundamental, y es el que se llama el de la cultura política. Esto es, ningún ser humano en cuanto viva en sociedad está exento de tener un nivel de cultura política, sea para rechazar o para despreciar o para, digamos, enclaustrarse o sentirse aislado, como para participar, decidir, movilizarse. De modo que el elemento central, digamos, de no solo de la formación del politólogo, sino del despliegue en ese diálogo universidad y sociedad, comunidades, región, grupos, etnias, sujetos, es el diálogo. Y el diálogo, por ejemplo, se puede dar desde la universidad a partir, digamos, de espacios o eventos que tienen que ver con las prácticas profesionales, la extensión, la investigación. De hecho, los congresos, los foros, los seminarios. Yo creo que hay que quitarle la imagen de enclaustramiento a la ciencia política. Es que la ciencia política no vive enclaustrada, es una piel social que se mueve continuamente, tú lo has dicho muy bien, en el ciudadano que madruga a trabajar, toma el bus, toma el taxi, va. Ahí, porque es que es imposible quitarse esa piel política, porque pese a que somos diferentes, tenemos que vivir juntos. Y vivir juntos es un asunto muy político, desde la manera en que yo, claro, me relacione con el otro, desde la estructura más primaria, que es la familia, hasta cuando llego a la universidad y tengo que convivir con mucha gente. Ese solo hecho plantea que es imposible estar exento de la política, porque necesariamente no podemos vivir aislados, tenemos que vivir en comunidad. Plantea usted lo de sentir esa piel de lo político, porque si no la siente, alguien viene y le pone el abrigo que viene cargada. Claro, o dejamos que otros piensen y opinen sobre lo político, y pues la auténtica política para la emancipación es que cada uno se apodere y se empodere de lo que son sus concepciones políticas y las pueda manifestar. Cultura política. Uno ve la política, bueno, es una opinión personal aquí, la política que ve que como que está muy cargada hacia decisiones económicas, que es lo que está imperando, y muy distante de lo que creo debería ser hacia aspectos de lo cultural, de lo social, de lo cotidiano, ¿sí? Porque pues uno entiende que es el poder económico el que está arriba, dominando y tomando decisiones por todos. Claro, claro. Oye, algo que me llamó la atención, yo creo que de lo que hemos venido hablando, y en especial del encuentro, es que la política, si bien hubo, digamos, un campo que dominó durante siglos, la economía política, y entonces, claro, nosotros tenemos la percepción que las decisiones políticas, pues las más determinantes, o son de Europa, Estados Unidos, del G7, el G8, qué sé yo, las grandes multinacionales. Hay una realidad, la realidad latinoamericana, la realidad nuestra, la realidad de Colombia, la realidad de las regiones de Colombia. Eso en particular, esa realidad territorial, que tiene una riqueza cultural, y que esa riqueza cultural pasa indudablemente por una conciencia de la identidad y de la soberanía, de lo que somos. Yo creo que el ámbito más enriquecedor, y hay que aprovecharlo, es decir, hay que, digamos, potenciar esa riqueza territorial, que es política y que tiene elementos culturales, porque
si bien, digamos, hay un poder económico, también hay poder cultural. Ayer que, digamos, al terminar la sesión, una de las sesiones del encuentro, veíamos la danza y de inmediato la emoción y la sensibilidad de los chicos danzando y mostrando la apropiación que tienen con su entorno. Eso es una forma de mostrar el poder cultural, que es un elemento político. Y yo creo que, de alguna manera, una de las conclusiones del evento es que hay que hacer más ciencia política en las regiones, pero con un añadido más, y es que la ciencia política no es solo discurso, libros, obras, bibliotecas, es también caricatura, arte, cine, música. Algo que le decía yo a la profe Alexandra y a Jonathan era que es importante, por ejemplo, empezar a motivar y hacer cursos de arte y política, música y política, literatura y política, es decir, que de alguna manera nos ayuden a repensar el ámbito de la política. Bueno, profesor Rubiano, le agradecemos mucho su presencia, esta conversación. Esperamos poder tenerlo en otro momento, en otro programa. Muy agradado, muy complacido, muy honrado de verdad de estar acá en la universidad. Bueno, y a ustedes los esperamos en un nuevo programa de Entrevista Ágora.